Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Está contento? ¿Está triste? ¿Está enojado? Ay, no me puedo ni poner los lentes yo. Ya. Voy a leerles un salmo y le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Muchas gracias. Muchas gracias, qué amables. Gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias. Me sorprendieron, no sé si me agarraron fuera de base. Muchas gracias, de veras. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú haces y obras en la vida del ser humano cuando el ser humano se dispone a servirte a ti, Dios. Te pido que en esta tarde, esta pequeña reflexión, este pequeño pensamiento, Dios, sea algo que nos llegue a lo profundo del corazón, de nuestra mente, Dios, y entendamos que tu propósito principal siempre es cuidarnos y guardarnos, Dios. Te doy gracias por lo que tú haces, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Dice la palabra, Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, ¿verdad? Dice, tenemos que mantenernos bajo su protección, tenemos que vivir dentro de la presencia de Dios. Así como tenemos nuestra casa, que es el lugar donde vivimos, ¿verdad? Tenemos que habitar, pero habitar en la presencia de Dios. Y muchas veces batallamos con tal vez entender eso, pero cuando nosotros le damos acceso a Dios, a nuestro corazón, a nuestra vida, Él viene a vivir a nosotros y entonces está con nosotros, ¿verdad? Y tenemos que empezar a vivir o cohabitar junto con Él. Por eso la palabra dice el que habita, ¿verdad? Y morar, en el contexto bíblico que estamos leyendo, significa habitar, permanecer, establecernos en un lugar, ¿verdad? Que es el lugar donde nosotros vivimos o donde nosotros residimos. Y más que hablar de una presencia física o de estar en un lugar, implica tener una intimidad. Cuando tú vives en tu casa, ¿cuántos de aquí son casados? ¿Acá no hay casados? Puro soltero. Ay, bueno, si hay casados. Ya la señora está volteando diciendo, ¿cómo no si estás bien casado? Cuando nosotros vivimos en nuestra casa con nuestra esposa, platicamos con ella. Yo espero que sí, porque si no estamos en problemas, ¿verdad? Cuando vivimos con nuestros hijos, convivimos con ellos y platicamos con ellos y de repente los corregimos. Eso significa habitar y morar, ¿verdad? Vivir y tener intimidad, poder conocernos. Y lo que Dios está diciendo es que necesitas vivir en su presencia y conocer con quien estás viviendo, ¿verdad? Y pone una condición, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que cuando empezamos a habitar con Él, vamos a vivir con Él y estar con Él. Y hoy más que nunca es tan importante que usted y yo entendamos la seguridad de vivir con Dios, porque a todos nos gusta la seguridad, ¿verdad? En nuestras casas yo me fijo que muchos ponen bardas altas, ponen mallas trenzadas con navajas, ponen alarmas, rejas, cámaras. ¿Qué es lo que estamos buscando con todo eso?
Nuestra seguridad, ¿verdad? Estamos buscando que en nuestros vehículos muchos les ponen cortacorriente, unos les ponen bastón, chapas de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos buscando que todo lo que nosotros tenemos esté bien protegido, ¿verdad? Estamos buscando protección para nosotros. Entonces tú y yo tenemos que estar lo más seguro en Dios, pero dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo a la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y si te fijas, no lo dice en tiempo pasado ni en tiempo futuro, lo dice presente, ahorita, ¿verdad? Yo voy a confiar en Dios, pase lo que pase. Ahorita platicamos mi primo y yo sobre eso y decíamos, de repente qué difícil puede ser confiar cuando hay problemas en nuestra vida. Cuando hay situaciones que nos alejan de Dios, entonces batallamos un poco para confiar y darnos cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas en la vida del ser humano cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos para confiar en lo que Dios tiene para nosotros? ¿Verdad? Porque es difícil. El Salmo 121:2 dice, mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Dios. La ayuda que tú necesitas, sea la necesidad que estés atravesando, viene de Dios. Él es el que te puede dar ayuda y el que te puede dar seguridad. Es Dios quien hoy y siempre nos va a dar seguridad. Quiero contarte una historia que tal vez la has escuchado en algunas ocasiones, pero que cuando yo la leo, me puedo imaginar y puedo ver la protección que Dios le dio a su pueblo en ese tiempo, que yo estoy seguro que a más de uno se nos caería la baba. ¿Cómo? En el libro de Éxodo viene una historia, y les voy a leer solamente unos cuantos versículos en Éxodo 13:17. Si alguien trae Biblia me puede acompañar, y si no, les prometo que yo les leo tal y como dice la palabra. Éxodo 13, versículos 17 al 22. Y ve imaginándote un poquito cómo era la situación. Dice, y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Te puedes imaginar un poquito la protección de Dios para el pueblo? Para mí, yo cuando leo puedo darme cuenta de una historia impresionante. Imagínate, se calcula más o menos que iban en ese grupo entre 800 y 1,000,000 de hombres. Porque en ese tiempo no se contaban las mujeres ni los niños. Pero imagínate por un momento, si eran 800,000 hombres, la mayoría con sus esposas y luego con sus hijos y luego con sus animales y con todo lo que tenían, más o menos iba un grupo de 2 millones a 3 millones de personas. Y dice la Biblia que había una nube que los iba guiando y los iba protegiendo. Esa nube siempre estaba en sus cabezas, pero imagínate la nubesota que tenía que ser, ¿verdad?, para proteger a tal cantidad de personas. Y dice que durante la noche se convertía en un calentón, que salía lumbre de ese lugar y calentaba donde ellos estaban para que siguieran caminando y los siguiera guiando todavía. Imagínate si nada más el grupito que somos nosotros, ¿cuántos seremos aquí ahorita? ¿150 personas? Y ve cómo se ve ahora, imagínate, 2 millones de personas, todos caminando, y yo me puedo imaginar, me gusta utilizar la imaginación, caminando por el desierto, con una nube llena de polvo, pero también de libertad, porque ellos estaban siendo liberados de la esclavitud, y ellos empezaron a marchar. Y el pueblo lo único que tenía que hacer era escuchar lo que Moisés les dijera y obedecer la palabra de Dios. Suena sencillo, pero muchas veces no es tan fácil porque la mayoría somos cabezones, ¿verdad? No nos gusta hacer caso, batallamos para obedecer. Pero imagínate un poquito en la historia, 2 millones de personas caminando, 2 millones de personas por el desierto, viendo la nube todos los días, el día la nube que les protegía del sol y en la noche la nube que les proveía calor. Yo cuando me lo imagino digo, Señor, wow, si yo hubiera sido uno de esos israelitas estaría sorprendido de tu poder y te serviría todos los días de mi vida.
Ajá. Porque cuando empiezan a venir los primeros problemas, ¿qué crees que es lo primero que hace el ser humano? Te enojas con Dios, te molestas porque no están las cosas como tú quieres y sales corriendo y sales de la protección de Dios y después es cuando vienen los problemas. Hoy en día, si tú ves, la gente está en contra de la obediencia, ¿verdad? Te dicen, toma tus decisiones, que nadie te influya. Pero si te das cuenta, de alguna manera siempre hay alguien que te está influyendo y tristemente nos influyen para que no obedezcamos. Nada menos ahorita en el camino veníamos platicando sobre la obediencia y hablábamos cómo es difícil para el ser humano obedecer. Tengo un compañero de trabajo que sufrió un accidente, se cayó de una barda y se quebró el fémur y tuvieron que operarlo. Y cuando lo operaron, yo estuve presente porque en ese tiempo yo estaba en el sindicato de la empresa para la que yo trabajaba. Y el médico le dio las instrucciones y le dijo, mire, durante un mes usted no puede apoyar el pie. Después de ese mes va a venir, lo vamos a valorar y luego va a empezar a caminar poco a poco, va a tener que usar muletas por un tiempo y después va a tener que usar un bastón. No puede cargar nada de peso en sus brazos porque se le puede zafar uno de los tornillos o de los clavos o puede fracturar otra vez y se va a meter en problemas. Y le dio todas las instrucciones. Le voy a preguntar algo, ¿usted cree que él obedeció? A los 15 días de que le habían dado esas instrucciones, algo pasó en el baño de su casa y fue y levantó un costal que estaba ahí. Y hasta la fecha ese hombre pagó el precio. Su pie ya no le quedó bien. ¿Por qué? Porque no nos gusta obedecer, batallamos para obedecer. ¿Verdad? Hay instrucciones tan claras en todos lados, pero no nos interesan las instrucciones, nos interesa qué es lo que nosotros queremos hacer. Y hacemos a Dios a un lado, hacemos lo que tenemos que hacer y luego cuando nos damos el golpe o que estamos batallando, Dios mío, ayúdame por favor. Mijo, te dije que por ahí no, ¿verdad? Si usted se fija, la vida está llena de señales. Cuando usted va en la carretera, le van a decir, la velocidad es de 80, 100, 110 kilómetros por hora, nada más. Adelante hay una curva, no rebase con línea continua y nos dan instrucciones. ¿Cuántos accidentes se podrían haber evitado si tan solo obedeciéramos las instrucciones? Pero me ha tocado a mí andar en carretera y de repente veo personas que se meten a rebasar y no les interesa si viene o no viene nadie. ¿Verdad? Que va en exceso de velocidad. Aquí en el corredor yo estoy sorprendidísimo porque dice, ¿cuál es el límite de velocidad del corredor comercial? 80 kilómetros. Y yo hay veces que vengo en el corredor 80, 85 kilómetros y me rebasan como si estuviera parado. Y luego después viene un accidente y dice, no, es que el gobierno no nos cuida las carreteras. ¿De quién será culpa? Del gobierno, yo fue lo que les dije. No nos gusta obedecer. Y fíjate, Dios promete guardarnos y cuidarnos, pero nos da una condición, dice, el que habita. Si tú no estás habitando en la presencia de Dios, tú no tienes esa protección. Y cuando pasa algo, entonces nos enojamos con Dios. Y Dios te dice, ¿qué pasó, mijo? Yo te dije que estabas protegido aquí, ¿qué estás haciendo allá? No, Señor, pues es que acá estaba más bonito el ambiente, acá estaba más padre. Y empezamos a tropezar y empezamos a caer, ¿verdad? Dios promete protegernos, Dios promete que nos va a guardar, pero tiene condiciones. Y el Salmo 91, si tú lo lees y lo analizas versículo por versículo, te vas a dar cuenta que tiene toda lo que necesitamos para poder vivir y disfrutar una buena vida. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a obedecer? Silencio total. Que el gobierno tiene la culpa. Dice el Salmo 91:3, Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabes tú cuál es la característica de las trampas? Que no se ven. ¿Verdad? Cuando tú pones una trampa, el chiste es que no la vean, porque si la ven, pues se van a dar cuenta y no van a entrar. Y Satanás nos pone trampas y nosotros vamos y caemos. ¿Por qué caemos? Porque no estamos en la presencia de Dios y porque no hemos entendido que Dios nos guarda y nos cuida. ¿Cuándo? Cuando obedecemos, cuando escuchamos su palabra y lo que Él nos dice. Porque Dios nos avisa. Cuando tú vas a hacer algo mal y cuando tú sabes que está mal, ¿por qué te escondes para hacerlo? Porque sabes que está mal, ¿verdad? Yo no he visto a ningún ladrón que llegue y diga, con permiso, vengo a robarle. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hacen? Cuando sale la gente, brincan la barda, empiezan a abrir las puertas y
Y empezamos nosotros tristemente a desobedecer en nuestra vida y después tenemos que pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida es por nuestras decisiones. Dios nos dio ese poder, ¿verdad?, de tomar nuestras propias decisiones y nosotros las tomamos, pero tristemente las tomamos fuera de la palabra de Dios y no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Cuando Dios te dice no vayas por ahí es porque es importante que no lo hagas porque vas a tropezar, te vas a caer y luego después vamos a estar llorando. Dios nos dice por ahí no, ¿verdad? Dios te promete en el Salmo 91:4 dice con sus plumas te protegerá, te va a guardar, te va a cuidar. ¿Les ha tocado ver a las gallinas cómo agarran a todos los pollitos y los meten debajo de sus plumas? Así nos promete Dios que nos va a tener si estamos en su cobertura. Hace muchos años me tocó leer un reportaje de un incendio que hubo en California. Y en una granja llegó el fuego y encontraron a una gallina con las alas cubiertas y estaba muerta. Lo tremendo fue que cuando movieron sus plumas, cuando levantaron sus alas, salieron los pollitos de abajo de la gallina. Yo decía, wow, esa es protección, ¿verdad? Ella protegió la vida, con su vida protegió la vida de sus pollitos. Y Dios te dice, si tú entiendes y te metes bajo mi protección, no va a pasar nada porque yo te voy a cuidar. Dios promete esa protección, pero el problema es que nosotros nos salimos de esa protección, ¿verdad? Batallamos para someternos a la autoridad. Y Romanos nos dice, sométate toda persona a la autoridad, porque la autoridad es designada por Dios. Y cuando yo me someto a la autoridad, miren, nosotros manejamos durante casi 20 años de Rubio a Cuauhtémoc y de Cuauhtémoc a Rubio. Y te puedo decir con gusto, porque me tocó vivirlo, nunca sufrimos un accidente, nunca. Si mucho 2 o 3 veces nos ponchamos, pero párale de contar nada más. ¿Por qué? Porque manejamos esa carretera a 60, 70 kilómetros por hora. No llevábamos prisa, nos veníamos temprano, llegábamos a nuestro trabajo, hacíamos nuestro trabajo, salíamos. Igual, nunca sufrimos un accidente. ¿Casualidad? No, ¿verdad? Hubo alguien que tuvo la precaución de decir, no, espérame, esta carretera no es para andar fuerte, es peligrosa. Sin embargo, muchos compañeros tuvieron percances en el transcurso de esa carretera. ¿Por qué? Porque no escuchamos y no obedecemos, ¿verdad? Alguien dijo una vez, más vale perder 1 minuto en la vida y no la vida en 1 minuto. Entonces, cuidado, tengan precaución. Pero si tú ves, desde que somos pequeños, desde chiquitos no nos gusta obedecer, ¿verdad? ¿Le ha tocado ver niños, verdad, que andan corriendo y brincan y luego de repente andan acá arriba y luego la mamá le dice, hijo, y luego el niño voltea y le dice, bájate de ahí? Porque no nos gusta obedecer, batallamos con eso. Entonces necesitamos por principio como adultos, hay puros adultos aquí, ¿verdad? Ah, no, sí hay niños acá, pero los adultos, ¿somos responsables de lo que nos pase a nosotros? Entonces necesitamos tomar la responsabilidad sobre nosotros. Porque déjame te platico algo, los casados tenemos una responsabilidad extra. La Biblia dice que la cabeza del hogar es él y él es el que va a responder por lo que pase con su esposa y que pase con sus hijos. Nada menos ahorita platicamos Isaac y yo, ¿verdad? Isaac, como los papás ahora somos bien cómodos y he visto muchos casos de esto, donde la mamá es la que se encarga de todas las cosas de la casa, la mamá es la que se encarga de los niños en la escuela, la mamá es la que se encarga de la tarea de los niños en la escuela, la mamá es la que se encarga de llevarlos a la iglesia, la mamá es la que se encarga de enseñarlos. Y yo pregunto, ¿eso es lo correcto? No, la Biblia dice que el hombre es el responsable de todas esas cosas. Y nosotros decimos, no, pues es que yo trabajo y llego muy cansado. Bienvenido al matrimonio, amigo. ¿Verdad? Pero es algo que tú y yo tenemos que hacer y necesitamos aprender a obedecer, necesitamos aprender a someternos, pero no a cualquier persona. Porque ahí es donde entra lo interesante, porque si yo me vuelvo obediente a todo, tengo que obedecerle también al diablo y obedecerle también a las personas que hacen mal, ¿verdad? Yo tengo que saber dónde me voy a someter y dónde me conviene ser obediente, ¿verdad? Y el mejor lugar para obedecer siempre es la palabra de Dios. Amén. Imagínate el pueblo de Israel, después de que fueron sacados de Egipto con la mano poderosa de Dios, iban viendo la nube de su presencia. Imagínate, tuvieron que organizarse. Porque dice la Biblia que caminaban por lapsos de tiempo y luego descansaban un tiempo y volvían a caminar otra vez y luego volvían a descansar. Y tenía que ser así, ¿verdad? No se podían quedar establecidos en un solo lugar. Imagínate 2 millones de personas caminando y todos comiendo.
en una semana aquel lugar ya estaba muy feo, ¿verdad? Entonces había que estarse moviendo por cuestión de logística, tenían que irse en movimiento porque si no iba a haber muchos accidentes, ¿verdad? Pero ¿cómo le podía hacer un pueblo de 2 millones de personas para poderse mover y moverse en el momento exacto y en el momento correcto? Tenían que poner atención, tenían que estar listos y tenían que estar dispuestos a trabajar y a obedecer. Dice la palabra que se organizaron con trompetas. Moisés decía, Dios me habló anoche, mañana nos movemos, tempranito toca la trompeta. Y había alguien que lo escuchaba y tocaba otra trompeta y otra, y por tribus empezaban a levantarse, a acomodar sus cosas y empezaban nuevamente a caminar. Pero todos tenían que obedecer, todos tenían que estar en la misma sintonía y todos tenían que hacerle caso a lo que Moisés dijera, ¿verdad? Con el llamado de Moisés, el pueblo de Israel sabía que el encargado de todo era Moisés, pero ¿a quién obedecía Moisés? Y ellos sabían que Moisés escuchaba la voz de Dios que le hablaba y le decía lo que tenía que hacer, y ellos confiaban en eso y sabían quién era Dios. Pregunta, ¿tú sabes quién es Dios? Pero ¿es ese Dios, ese gran yo soy en tu vida? ¿Le obedeces lo que Él dice? Porque una cosa es saber quién es y otra muy diferente es obedecerlo, ¿verdad? Porque yo puedo saber quién es, pero si no lo obedezco, si no lo escucho, si no le hago caso, ¿de qué me sirve? Dice el Salmo 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto ha conocido mi nombre. Quiere decir que el pueblo de Israel sabía quién era Dios. Entendía quién era Dios. Y ahora lo interesante es saber, ¿tú y yo entendemos quién es Dios? Porque cuando yo entiendo quién es Dios, entonces yo estoy más dispuesto a obedecer y a escuchar lo que Dios tiene para mí. ¿Verdad? Porque yo no creo que con solo un llamado de Moisés toda la gente obedecía y escuchaba y se levantaban luego. Tenía que haber varios que escuchaban y se sometían a la autoridad de Moisés. ¿Qué tal si hubiera uno que dijera, no, ¿por qué toca la trompeta tan temprano? Que se levante como a las 9 para irnos todos más a gusto. ¿Por qué a las 5 de la mañana? ¿Y qué tal si ese hombre se levantara y no tocara la trompeta? ¿Verdad? Iba a haber un problema, pero como todos sabían quién era Moisés y todos conocían la reputación de Dios, todos obedecían. Y ahí entra lo importante de que entendamos quién es Dios y la reputación que Él tiene con nosotros, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos una reputación, ¿verdad? Si tú hablas con una persona y le dices, hay un mecánico que está en tal lugar, mi vehículo está fallando, lo llevo con él. No, no lo lleves porque te va a transar. Ese mecánico tiene una reputación, ¿verdad? De que saben que necesitas tener mucho cuidado. Y cada uno de nosotros tenemos una reputación. Las personas que nos conocen ya saben, dicen, ¿le puedes encargar algo a esta persona? No. O dicen, no, ¿sabes qué? Si esa persona te dice que sí, va a cumplir su palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos una buena reputación a nuestro alrededor? Con las personas que nos conocen, con las personas que nos rodean. Encontré una frase que me gustó mucho que dice, vive tu vida de tal modo que cuando alguien hable mal de ti, no le crean. ¿Sabes por qué? Porque hay una reputación en tu alrededor que te conoce y que muchas personas pueden conocer y cuando digan, oye, fíjate que fulano anda haciendo esto, él, no lo creo. No lo creo porque él es así y es así y nunca ha hecho nada de eso. Se me hace difícil creerte, ¿verdad? Necesitamos formar una buena reputación porque Dios tiene una buena reputación, ¿verdad? Aquellos que hemos conocido a Dios sabemos quién es Dios y sabemos cómo Dios respalda y lo que Él hace en la vida de las personas. La pregunta del millón es ahorita, ¿has conocido a Dios? Porque si no has conocido a Dios, entonces estás perdiendo la mayor oportunidad que cualquier ser humano tiene para poder vivir y disfrutar de una buena vida. Cuando empezamos a someternos a lo que Dios nos dice, cuando nos empezamos a escuchar la palabra de Dios y empezamos a hacer las cosas como Dios nos dice, nuestra vida empieza a cambiar. O sí o sí. El problema es si estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecer lo que Él tiene para nosotros. Y esta es una pregunta para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Porque imagínate por un momento, ¿qué hubiera pasado si alguno del pueblo de Israel que iban saliendo libres de Egipto para la tierra prometida, a lo mejor estaba colado por ahí alguno que tuviera sangre latina?
Y hubiera dicho, no, ese Moisés, ¿cómo molesta? Pues nomás quiere que nos estemos levantando cada vez y estamos batallando. Y un día dijera él, ¿sabes qué? Que se vayan, yo no voy. Yo me voy a quedar aquí, yo me voy a quedar en el desierto y yo después me voy más tarde para allá, para donde van ellos. ¿Qué crees que hubiera pasado si alguien hubiera decidido desobedecer y se hubiera quedado? Se hubiera topado con una sorpresa, porque en la mañana cuando se levantara no iba a haber maná para empezar, porque el maná salía de la nube donde estaba la presencia de Dios, y la presencia se movía y el pueblo tenía que seguirla. El que se quedaba, imagínate que ese se levantara en la mañana y saliera y el maná. ¿Cómo que no hay maná? Pues si tenemos tantos años en el desierto y nunca había faltado el maná. ¿Por qué no está el maná esa mañana? Porque no estás bajo la cobertura de Dios. ¿Y qué tal que digas tú, bueno, un día que no haya maná no pasa absolutamente nada? Los niños salen a jugar y de repente en la tarde los tienes hirviendo en temperatura porque el calor les está haciendo daño. ¿Por qué? Por si tenemos años caminando y el sol nunca les había hecho daño. Sí, pero no estás bajo la cobertura de Dios, te moviste. ¿Y qué tal que viene la noche? ¿Tú sabes por qué en el desierto siempre hay arena? Porque durante el día son temperaturas altas, calor muy fuerte. Pero durante la noche, el frío en ese lugar es terrible. Por eso las piedras se desbaratan y todo se convierte en arena, porque son cambios de temperatura muy fuertes. Y esa noche, esa familia que decidió no seguir a Moisés, empieza con frío. ¿Por qué? Si nunca tuvimos frío debajo de la nube. Precisamente por eso, porque ahora no está la nube en ese lugar. Te saliste de la presencia, de la cobertura, de la protección que Dios tenía para ti y ahora estás pagando las consecuencias. Pero hay algo más terrible todavía. En aquellos tiempos, cuando había movimientos muy grandes como ese, siempre había salteadores y saqueadores que andaban buscando a quién robar, a quién destruir para quitarle lo que tenía. Y entonces sí estaban en problemas, porque el pueblo de Dios ya estaba avanzando y ellos estaban atorados en ese lugar y venían personas que querían destruirlo. Iban a destruir su vida como hombre, a su esposa, a sus hijos y las posesiones que tuviera. Y tal vez eso suene al pasado, pero eso es exactamente lo que está pasando en nuestro tiempo. Porque como hombres nos descuidamos, como hombres desobedecemos y estamos exponiendo a nuestra familia, estamos exponiendo a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro alrededor por nuestra desobediencia. Y yo sé que yo lo he preguntado muchas veces y lo voy a seguir preguntando. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? ¿La destrucción? ¿Que sean desbaratados? ¿Que sean destruidos? Ningún papá desea eso para sus hijos, pero si como papá lo puedes entender, necesitas hacer un cambio en tu vida para que tus hijos puedan entrar dentro de la protección que Dios tiene para sus vidas. Y más vale que hoy reflexionemos y pensemos en lo que estamos haciendo antes de que sea tarde, antes de que no haya oportunidad. Porque pasa algo bien tremendo. Hoy día las personas nos estamos autodestruyendo. Pregunta bien sencilla, ¿tú sabes que la Coca-Cola hace daño? ¿Cuántos toman Coca-Cola? ¿Tú sabes que el alcohol destruye? O sea que lo que hacemos lo hacemos con conciencia, ¿verdad? Yo sé, pero échale, no pasa nada. Tengo amigos médicos con los que platico y le digo, oye, ¿por qué fumas? No, tú mismo me dices que da cáncer y que da problemas con los pulmones y que, pues sí, pero el estrés. Y nos estamos autodestruyendo, nos estamos desbaratando. Y como el precio que hay que pagar lo pagas años adelante, los intereses son bajitos al principio. Es como las cuentas de Coppel y todo eso, ¿verdad? Al principio te dicen, no, está fácil, tú fírmale, mijo, y al rato te cae la voladora, ¿verdad? Es cuando empiezan los problemas. Y necesitamos hoy tomar una decisión sobre nuestras vidas y decir, oye, espérame, estoy haciendo cosas que me están haciendo daño. Primero me están destruyendo a mí, físicamente, mentalmente, emocionalmente, pero no se queda ahí, porque la destrucción sigue, es cíclica. Porque dice alguien la oración del Padre, el Hijo la aprende. Y lo tremendo es que ya es 2.0, ¿verdad? Es revolucionado. Entonces, ¿dónde se va a detener la destrucción? En aquel varón que tenga el valor de decir, yo, por bien de mío y por el bien de mis generaciones, voy a hacer algo diferente ahora, necesito cambiar, necesito hacer algo diferente. El chiste está en si tú estás dispuesto a hacerlo o vas a continuar en el mismo camino de destrucción.
¿verdad? Tú y yo tenemos que empezar a tomar decisiones sobre nuestra vida. Y más vale que corramos a meternos bajo la protección, de nuevo, bajo la protección de Dios, antes de que sea tarde, antes de que seamos destruidos. Tengo un cuñado que durante muchos años se le advirtió que estaba alimentándose muy mal. Yo soy un terco, a lo mejor de repente hasta se han de molestar conmigo porque yo siempre les estoy diciendo, cuídense, ¿acaso? Y siempre les estoy insistiendo con eso. Y con mi cuñado yo siempre le decía, y te estoy hablando hace unos 25 años atrás, yo le decía, cuídate, te alimentas muy mal. Tarde o temprano el cuerpo te va a cobrar. Hazme caso, escúchame. No, hombre, él se sentaba a comer y agarraba una soda de esas de 2 litros y se la aventaba casi él solo en la comida. Las tortillas de harina, no, hombre, qué barbaridad, así con mantequillita, con frijolitos. Ay, papantla. Y cero ejercicio. A los 40 años le detectaron diabetes. Ahorita tiene 67, 68 años más o menos y está en riesgo de que le amputen una pierna. Ya no puede caminar. Sufre para levantarse de la cama. El dolor es continuo, el dolor es intenso. Y yo digo, ¿por qué estás pagando una consecuencia de algo que se te advirtió 25 años atrás? Pero ¿sabes qué fue lo que decidió? No escuchar. Y la palabra nos advierte, ¿verdad? Y nos dice, tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto. Y el que tenga oídos para oír, necesitamos aprender a escuchar, necesitamos entender el mensaje y necesitamos empezar a hacer algo al respecto. Y muchos me pueden decir, es que es bien difícil. Nadie dijo que fuera fácil. Pero en tus manos está el pagar consecuencias o el recibir beneficios años después. En tus manos está lo que estás sembrando hoy para cosechar después. Pero cada uno tendrá que tomar sus propias decisiones y cada uno tendrá que pagar sus propias consecuencias. Hay un dicho que dice, las decisiones que he tomado han provocado el presente que ahora vivo. Las decisiones que tú has tomado en tu vida es lo que te lleva a estar viviendo lo que estás viviendo hoy. Y no le puedes echar la culpa ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hermanos, ni a tus tíos, ni a tus sobrinos, ni al gobierno, ni a... Tus decisiones son tus decisiones. Entonces las decisiones que tú has tomado te han traído hasta donde estás ahora. Pero las decisiones que tomes hoy te van a llevar al futuro que tú puedas desear. Pero ahí es donde entra lo interesante, porque no necesariamente muchas veces vamos a tomar las mejores decisiones, aún sabiendo las consecuencias que podemos pagar. Porque si somos honestos y platicamos, todos sabemos cuáles son las cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Yo platico con las personas y todos me dicen, no, yo sé que me hace daño. ¿Y luego? Y no tomamos la decisión y la postergamos. Me ha tocado ver personas que le digo, oye, necesitas educar a tu hijo. Necesitas corregirlo. Y entiéndeme esa palabra, corregirlo, no castigarlo. Nos equivocamos en ese tipo de consecuencias, en ese tipo de cosas, perdón. Porque una cosa es corregir y otra muy diferente es castigar. Platicaba hace muchos años con un amigo y me decía, no, es que mi hijo se portó bien mal en una tienda y lo agarré y le puse una friega. Le dije, no, espérame. Corregir es enseñar. Disciplinar viene de la palabra de discípulo, que tú tienes que enseñarle a ese niño cómo tiene que comportarse y las cosas que tiene que hacer y saber que tiene que haber consecuencias. Pero no es para desquitar tu coraje, porque le digo yo, es que a un niño nunca le debes corregir enojado. Y dicen, entonces qué chiste. Pues es que no se trata de desquitar tu coraje, se trata de que le enseñes. Se trata de que el niño aprenda que si sigue haciendo las cosas así, va por mal camino y va a tener problemas después. Pero si nosotros no sabemos obedecer, ¿cómo vamos a enseñarle a un niño que obedezca? Mi hijo, no maneje fuerte en la carretera porque es muy peligroso. Y los niños nos van viendo. Los hijos nos observan y ellos saben si papá es un mentiroso o si papá realmente lo que dice lo vive. Los hijos lo saben, ¿verdad? Podemos engañar a todo el mundo. Yo les puedo decir a ustedes aquí, no, yo soy un hombre bien machinzote y me porto bien machín y todo. Y tal vez algunos me crean y otros no, pero ¿saben quiénes me conocen muy bien? Mi esposa y mis hijos. Y ellos saben realmente si soy o no soy lo que digo.
Y si yo les estoy enseñando bien, ellos van a seguir esa misma enseñanza. Pero necesito tomar una decisión y tomar la decisión de hacer las cosas diferentes. Y la pregunta es, ¿estarás dispuesto a obedecer lo que Dios tiene para tu vida? Leíamos al principio, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Estás dispuesto a habitar en la presencia de Dios? Necesitamos empezar a hacer correcciones en nuestra vida que nos van a llevar, y fíjate lo tremendo de Dios es que las cosas que Él hace, las hace por nuestro bien. Todavía las instrucciones que nos da son para que tú puedas vivir bien, para que tú puedas disfrutar una buena vida. En tus manos está decidir si tomas una buena decisión o no. Porque hay un dicho muy mexicano que dice, ¿verdad? El que siembra vientos, cosecha tempestades. ¿Y cuál será nuestra cosecha años después? Yo espero que sea la mejor de las cosechas en tu vida y que tú entiendas lo que trato de decirte en esta tarde, en esta noche, de lo que Dios tiene para tu vida. Porque dice la palabra que cuando tú le rindes tu corazón, cuando tú le entregas tu amor a Dios, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, pero necesitas hacerlo y entenderlo. Amén. Voy a pedirles que se pongan sobre sus pies. Hay una promesa que Dios tiene para ti. En el Salmo 91 que leíamos ahorita, pero el versículo 15 y 16, Dios dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Fíjate lo que es la promesa de Dios para tu vida. Dios no te habla de destrucción. Dios no te habla de desbaratarte, Dios te habla de decirte, mira, si escuchas mi voz, si escuchas mi palabra, yo te voy a cuidar, te voy a proteger y vas a estar bien. La pregunta es, ¿escucharemos la voz de Dios? ¿Escucharemos lo que Dios habla, lo que Dios nos dice? Eso, por supuesto, depende de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. La pregunta es si nosotros le permitiremos que lo haga. Ojalá y lo entiendas en esta tarde y ojalá decidas tomar la mejor decisión para tu vida. Y la mejor decisión es meterte bajo la cobertura de Dios antes de que venga el día malo, antes de que lleguen realmente los problemas, antes de que te des cuenta que ya no hay más oportunidad, que las oportunidades se fueron, que las oportunidades se acabaron porque las dejaste pasar. Ojalá y escuches en esta tarde y te metas bajo la protección y la cobertura de Dios. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero te fijas que dice primero, el Señor es, si realmente es tu pastor, nada te va a faltar, pero si no estás dentro del redil, las noticias no son tan buenas ni tan alentadoras. Y ojalá en esta tarde tú tomes la mejor decisión para tu vida. Voy a pedirles que cierren por un momento sus ojos, me gustaría orar por ustedes. Señor, te doy gracias en esta tarde por cada una de las personas que estamos en este lugar, Dios, porque yo sé que todos tenemos necesidad de escuchar de tu palabra, Dios, y todos tenemos necesidad de aprender cosas que nos benefician en nuestra vida. Y yo, si algo tengo seguro, es que tú siempre tienes cuidado de nosotros, Dios. Y esta tarde yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, a partir de hoy, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, Dios, independientemente de lo que pasó ayer o antier, hoy tomemos la mejor decisión para nuestra vida. Sea tenerte a ti en nuestro corazón, Dios, y empezar a seguir tus estatutos, empezar a obedecer lo que tú tienes para nuestras vidas, porque tú prometes que entonces nos darás una larga vida y nos vas a mostrar tu salvación. Y yo deseo de todo mi corazón que cada una de las personas en este lugar puedan tener una larga vida, que puedan disfrutar y que puedan gozar en tu presencia, Padre. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos, si Dios permite, en un mes. Gracias.